Buenas tardes. Hoy estamos a marzo 16 del 2024. Aquí estamos en un sabadito lindo, precioso, otra vez para abrir la palabra de Dios, en este caso en el Salmo 56. Con mucho gusto, con el anhelo de aprender, con el anhelo de poder poner en práctica este salmo que David nos va a enseñar. Ok. Gracias te damos, Señor Padre. Nos trajiste otra vez una semana más aquí ante tu presencia. Te pedimos que tú seas el dueño y Señor de este estudio bíblico, que nos ayudes, que nos des claridad, que abras nuestros ojos espirituales. Te pedimos que bendigas a cada una de las personas que no pudieron estar ahorita, las que están viajando, las que están en otros países, las que están enfermitas. Señor, te pedimos que tú estés con ellas. Bendícelas y protégelas. Te pedimos, Padre Santo, que también tengas en consideración las personas que nosotros tenemos en nuestras peticiones para que sean abiertos sus ojos, para que se acerquen a ti, para que sean atraídos a ti. Todo esto te lo pedimos en el nombre de Jesucristo y Yeshua. Amén. Muy bien. Entonces, tenemos la Biblia abierta en el Salmo 56. Listas, vamos a empezar. Vamos a compartir la pantalla. Ok. Aquí tenemos el Salmo 56. Y el Salmo 56, ahora este grupo de salmos que vamos a empezar a ver, ya empezamos a ver el anterior, era también Mictam. Mictam, que significa algo como, es tan precioso el salmo como el oro, precioso como el oro. Y está escrito por David, por el rey David. Vamos a ver qué era lo que estaba sucediendo, cuál es el contexto de este salmo para poder entender por qué David dice esas palabras que vamos a leer en el Salmo 56. Vamos a ver, dice, vamos a leer aquí, a pesar de que David ha actuado de acuerdo a la voluntad de Dios. ¿Se acuerdan que lo vimos la vez pasada actuando de acuerdo a la voluntad de Dios, estando cerquitita del rey Saúl, pudiendo haberlo matado y no lo hizo? Entonces, siempre diciendo, no, 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 yo cómo voy a matar al ungido de Dios. Bueno, aquí lo vemos en medio de una situación desesperante, muy desesperante. ¿Qué le está pasando? Está entre la espada y la pared. Por un lado, el rey Saúl persiguiéndolo para matarlo. Y por el otro, los filisteos, sus enemigos, quienes lo atraparon en una emboscada y lo están martirizando. Está siendo martirizado y ahorita lo vamos a leer muy bien en el Salmo 56. Entonces, está entre la espada y la pared el pobre de David. Por un lado, está el rey Saúl persiguiéndolo. Acuérdense lo que acaba de suceder aquí. Saúl fue con el sumo sacerdote y le pidió panes porque estaba muerto de hambre. Y el sumo sacerdote le dio panes del tabernáculo y también le dio la espada de Goliat. Bueno, cuando se enteró Saúl, mandó matar a ese sumo sacerdote que ayudó a David dándole panes y la espada de Goliat y a todos los levitas que estaban ahí. Estaba enfurecido el rey Saúl, embravecido, que no se imaginan hasta qué grado. Entonces David supo eso porque uno de los levitas pudo huir de ahí y fue y le dijo a David lo que estaba pasando. Entonces David dijo, ay, no, 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 esto está tremendo. Yo ya me voy y se fue a donde los filisteos, los enemigos. Sintió que era un lugar donde él podía estar más seguro que ahí. Bueno, pero vamos a ver qué fue lo que pasó. ¿Qué le pasa a David? ¿Por qué se sale de la tierra prometida? Ahí estaba en Judea, cerca de Jerusalén. ¿Y por qué se fue rumbo a la tierra de los enemigos, de los filisteos? En Gat. ¿Se acuerdan del gigante el cual mató a David con una onda así y le dio en la frente con una piedra? Bueno, ese filisteo era de Gat.
Y a ese lugar, precisamente, a ese lugar fue a dar David. Recordemos la historia de David y Goliat, el filisteo de Gat. Vamos a leer lo que pasó, un pedacito nada más para recordar la historia. Pero por lo pronto aquí tenemos el mapa y en este mapa vamos a hacerlo un poquito más grande para poder ver. Aquí tenemos al distrito de Jerusalén. Aquí tenemos a la franja de Gaza, que tanto se oye en la televisión. Aquí es exactamente donde viven los filisteos de Gaza. Y ahí es donde fue a dar David. Se fue desde Jerusalén hasta ahí. Bueno, cerca de Jerusalén. Acá tenemos Nazaret. Y acá tenemos también otra cosa que se oye mucho en las noticias, son los altos del Golán. Aquí tenemos el mar de Galilea, el río Jordán y aquí tenemos el mar muerto. Bueno, entonces lo que nosotros tenemos aquí que tomar en cuenta es a dónde se fue David con los enemigos y qué fue lo que pasó. Entonces dice, ay, perdón, bajarle aquí. Dice, vamos a leer Primera de Samuel 17:41. Primera de Samuel está en el Antiguo Testamento. Primera de Samuel en el 17:41. Ujú. ¿Ok? Bueno, para poder ver un poquito más acerca de lo que está pasando aquí, este David era un muchachito, unos 15 años, 17, y su papá lo mandó a la guerra y dijo, ve y checa cómo están tus hermanos ahí en la guerra. Y fue David y se encontró con sus hermanos y le dijeron, ¿qué estás haciendo tú aquí? Y en ese mismo momento se aparece el gigante, Goliat, y dice a todos los israelitas, ustedes son unos eh, temerosos, ¿por qué no salen a enfrentarme? Mira que yo aquí estoy listo para enfrentarlos. Y todos los israelitas están pero miedosos porque es un gigante tremendo, mucho más grande que ellos, le tienen miedo y nadie quiere salir. Pero David dice, yo iré contra él. No, vete de aquí, le dijeron sus hermanos, vete de aquí. No, yo iré contra él. Yo he tenido mucha práctica en matar osos, leones que están queriendo ir en contra de mis ovejas, porque él era pastor. Bueno, vamos a leer qué pasó aquí. Primera de Samuel 17:41. Dice, y el filisteo, o sea, Goliat, el gigante, venía andando y acercándose a David y su escudero delante de él. O sea, traía escudero el Goliat. 42. Y cuando el filisteo Goliat miró y vio a David, le tuvo en poco. Dijo, ay, este muchachito, ¿qué puede hacer conmigo? Porque era muchacho y rubio y de hermoso parecer. Muy, muy guapo el muchachito. Versículo 43. Y dijo el filisteo a David, ¿soy yo perro para que vengas a mí con palos? Le dice, ¿qué tienes, muchachito? ¿A qué vienes a mí tú con palos? ¿Qué puedes hacer conmigo? ¿Acaso me ves que soy un perro? Y maldijo a David por sus dioses, por los dioses de Goliat. Acuérdense que eran idólatras. 44. Y dijo luego el filisteo a David, ven a mí y daré tu carne a las aves del cielo y a las bestias del campo. Le dijo el filisteo, el Goliat a David, ándale, ven y voy a poner tu carne ahí para que se la coman las aves del cielo y las bestias del campo. 45. Entonces dijo David al filisteo, tú vienes a mí con espada y lanza y jabalina, mas yo vengo a ti en el nombre de Adonai, de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, a quienes tú has provocado. 46.
Adonai te entregará hoy en mi mano y yo te venceré y te cortaré la cabeza y daré hoy los cuerpos de los filisteos a las aves del cielo y a las bestias de la tierra. Y toda la tierra sabrá que hay Dios en Israel. Ah, sí, Goliat, tú vienes contra mí con la lanza, con la jabalina, pero yo vengo con el ejército del Padre Todopoderoso y te cortaré la cabeza y pondré los cuerpos de los filisteos para que se los coman las aves. Es todo lo contrario de lo que tú estás pensando acerca de mí. 47. Y sabrá toda esta congregación que Dios no salva con espada y con lanza, porque de Dios sepa que Baal-Zefón es la batalla y él los entregará en nuestras manos. 48. Y aconteció que cuando el filisteo se levantó y echó a andar para ir al encuentro de David, David se dio prisa y corrió a la línea de batalla contra el filisteo. Y metiendo David su mano en la bolsa, tomó ahí una piedra y la tiró con la honda e hirió al filisteo en la frente. Y la piedra quedó, perdón, y la piedra quedó clavada en la frente y cayó sobre su rostro en la tierra. ¿Ok? Bueno, 50. Así venció David al filisteo con honda y piedra e hirió al filisteo y lo mató sin tener David espada en su mano. Muy bien, hasta ahí es la historia de David y Goliat. Él era un muchacho todavía y pudo lograrlo. Pero fíjense bien, siempre le está dando toda la gloria a Dios, que él lo iba a matar por medio del Espíritu y del Padre, con una onda y con una piedra, siempre confiando en que el que gana la batalla es el Padre Todopoderoso. Ok, bueno, entonces aquí tenemos una ilustración de este Goliat, el gigante, y David con la honda y la piedra, que así fue como lo mató. Bueno, esto es un contexto para poder entender el Salmo 56. Vamos a ver a continuación, dice, imagínense lo que estos filisteos eran capaces de hacer con el que los derrotó y avergonzó delante de todos los pueblos algunos años atrás. Ahorita David cayó en manos de los filisteos, bastantes años después, y ellos lo capturaron a este David y lo están martirizando. Quieren matarlo, pero primero lo están martirizando. Entonces, estos filisteos están muy enojados porque ellos ya han descubierto quién es ese que está ahí en su tierra. Es nada menos y nada más el que derrotó al gigante Goliat. Bueno, entonces ellos quieren hacer trizas con él. Bueno, vamos a ver qué está pasando aquí. Dice, cuando los filisteos le prendieron a David en Gat, estos ya son años después. Acuérdense que David tenía como 15, 17 años cuando mató a Goliat y el filisteo de Gat, pero aquí ya han pasado más porque David pasó como unos 15, 17 años huyendo del rey Saúl que lo quería matar. Y lo quería matar precisamente porque todo el mundo lo prefería a él, porque todas las batallas las ganaba, porque había matado a Goliat, el filisteo de Gad. Muy bien, seguramente lo martirizarían horriblemente antes de matarlo, antes de matarlo. Entonces, vamos a ver dónde está esta historia que estamos viendo ahorita. Vámonos a Primera de Samuel 21, que son una página adelante. Primera de Samuel, dos páginas adelante, 21, desde el 10 hasta el 15. Dice, ¿listos? Ok, entonces, Primera de Samuel 21, 10. Y levantándose David aquel día, huyó de la presencia de Saúl y se fue a Aquís, rey de Gat. Entonces, acuérdense que ya vimos en el mapa dónde está este Gat, está en la franja de Gaza, allá en el occidente, en el oeste.
de Israel. Entonces, 11. Y los siervos de Aquís le dijeron, ¿no es este David el rey de la tierra? ¿No es este de quien cantaban en las danzas diciendo, hirió Saúl a miles, pero David hirió a 10,000? Y David puso en su corazón estas palabras y tuvo gran temor. Fíjense bien, fíjense bien, David tuvo gran temor del rey de Gat que se llamaba Aquís. Estaba bien temeroso. Pero ahorita que veamos el Salmo, vamos a ver cómo David va a ir transformándose de poco a poco hasta llegar a tener una confianza en el Padre Todopoderoso. Versículo 13. Y cambió su manera de comportarse delante de ellos y se fingió loco. Se fingió loco David. Dice que de repente se transformó. ¿Quién creen ustedes que le dio esa idea a David? Pues claro, el Padre. Él está pidiendo, dame gracia, ten misericordia de mí. Mira, estoy aquí entre los filisteos que me quieren matar, me están martirizando. Padre, siempre has estado en mi ayuda. No me dejes, Señor. Y él cambió su manera, versículo 13, y él cambió su manera de comportarse delante de ellos y se fingió loco entre ellos y escribía en las portadas de las puertas y dejaba correr la saliva por su barba. Y dijo Aquís a sus siervos, he aquí, veis a este hombre, es demente este hombre que está aquí, mira toda la baba saliéndosele por la barba y arañando las puertas. ¿Por qué lo habéis traído a mí? Dijo el rey Aquís. ¿Acaso me faltan locos para que hayáis traído a este que hiciese de loco delante de mí? ¿Había de entrar este en mi casa? Están locos ustedes. ¿Por qué me traen a mí un loco? Ya tengo suficientes locos en mi país. Llévenselo. ¿Quién creen ustedes que le dijo a David? Hazte el loco. Finge, actúa como loco. ¿Quién creen que le puso al rey Aquís las palabras? Échenlo, va, llévenselo. Yo ya tengo suficientes locos aquí, ¿para qué quiero? Claro, es el Padre Todopoderoso. Cuando nosotros le pedimos ayuda, ten misericordia, dame gracia. Exactamente eso fue lo que pasó en esta situación. Y aquí tenemos al rey David. Acuérdense que nos dice la palabra de Dios que era rubio, de muy buen parecer, pero está aquí actuando como un loco. Y todos los de atrás, que eran los filisteos, están desconcertados. Vamos a ir ahora al Salmo 56. Vámonos al Salmo 56. Vamos a empezar versículo por versículo. Dice, ten misericordia de mí, oh Dios, porque me devoraría el hombre, me oprime, combatiéndome cada día. Aquí tenemos en la computadora, dice versículo 1, ten misericordia. ¿Por qué le dice ten misericordia? Porque lo están martirizando los filisteos, porque viene huyendo del rey Saúl, que está como un animal feroz, porque lo ayudaron y acaba de matar a muchísimos de los sacerdotes y de los levitas. Ten misericordia, ten compasión de mí, Padre. Es una súplica para que Dios actúe. Fíjense bien, este salmo es para que nosotros aprendamos qué hacer cuando estamos en una situación desesperante. Muy probablemente cuando estás en una situación desesperante, te encierras nada más en esa situación, en ese momento, en esa desesperación y te olvidas de pedir por misericordia, de pedir compasión. Vamos a ver qué dice primera de Pedro
Primera de Pedro 4:10. Primera de Pedro casi está al final de los evangelios. Primera de Pedro 4:10. Dice 4:10 y 11. Porque el que ha entrado en su reposo, también ha reposado de sus obras como Dios de las suyas. Procuremos, pues, entrar en aquel reposo para que ninguno caiga en semejante ejemplo de desobediencia. ¿En qué nosotros tenemos que tener nuestra confianza cuando estamos en un momento de desesperación, que nos están persiguiendo, que nos están atacando, que están tratando de cambiar las palabras que nosotros estamos diciendo por otras para luego hacernos caer? ¿Qué podemos hacer? Dice, procuremos pues entrar en aquel reposo, en el reposo que solamente el Padre puede dar para que ninguno caiga en semejante ejemplo de desobediencia. Y dice, a pesar de que David actuó incorrectamente al irse a refugiar a Gat con los enemigos. Claro, pues él es el rey, él va a ser el rey de Israel. Y uno de los profetas le dijo, cuando llevó a sus padres allá a Moab a esconderlos para que el rey Saúl no los matara, le dijo, no te quedes aquí, David, tú tienes que estar en Judea, donde está Jerusalén. Pero miren, David estaba desesperado porque lo andaba buscando el rey Saúl. Entonces dice, a pesar de que David actuó incorrectamente al irse a refugiar en Gat con los enemigos filisteos, ¿qué hace? Acude a Dios por misericordia. No nos olvidemos, acude a Dios por misericordia en medio de su desesperación. ¿Y nosotros? ¿A quién acudimos cuando resbalamos o cuando estamos en dificultad? ¿A quién acudimos cuando estamos en una situación estresante, un siguiente que nos quieren hacer maldad? Acuérdense lo que dijo David en el Salmo 56. Ten misericordia, ten compasión de mí. Eso es lo que tenemos que sacar de este salmo. ¿Qué hace David en medio de la desesperación? David no pide venganza, no dice, Señor, mátalos, manda fuego del cielo, Señor. No dice, destruye a mis enemigos, ni tampoco pide una demostración sobrenatural. Solamente le está pidiendo, ten misericordia de mí, dame gracia en esta situación. Versículo 1, porque dice, porque si tú no actúas en mi favor, Padre eterno, Dios mío, me devoraría el hombre, me devoraría. ¿Saben cómo actúa un animal cuando quiere devorar a otro animal o a algún hombre? Tiene la boca abierta y la tiene abierta porque la tiene lista para comer. Así me devoraría el hombre. Mi situación es agobiante, dice David, muy agobiante. Vamos a ver el versículo 2. Otra vez vámonos al Salmo 56. Dice, entonces en el 1, ya sabemos que David está en una desesperación, en una ansiedad tremenda, en un peligro de perder su vida. Y está pidiendo misericordia porque si no, sabe que el hombre lo va a devorar. Vamos a ver qué más hace David. ¿Qué más hace David? En el versículo 2 dice, todo el día mis enemigos me pisotean, todo el día lo estaban martirizando, porque muchos son los que pelean contra mí con soberbia, dice. Mis enemigos me pisotean, o sea, me están torturando. David está en una situación muy difícil y dice aquí que todo el día los enemigos lo están pisoteando porque siempre están con soberbia contra él. Aquí está diciendo cómo está su situación, qué está pasando en esos momentos en el que él está escribiendo el salmo. Ojo, en el versículo 3 hay un cambio de actitud en medio de la adversidad. ¿Qué
cosa tan importante nos pone aquí David para que nosotros aprendamos qué hacer en momentos de dificultad. David se sacude el miedo, se lo sacude totalmente el miedo y recuerda las promesas de Dios. ¿Cuáles son las promesas de Dios para con él? El versículo 3 que vamos a leer es el clímax de este salmo. Vamos a leer el versículo 3, dice, en el día que temo, dice, en el día que temo, no dice si es que temo, no, es un hecho que nosotros vamos a vivir en momentos difíciles, donde nos van a acorralar, perseguir, maldecir, van a transformar nuestras palabras en otras para hacernos caer. En el día que temo, yo en ti confío. Yo en ti confío. Fíjense bien, dice, en el día que tema, o sea, cuando tema, yo en ti confío, dice David. Hay una transformación total en la forma como David nos empezó a contar el Salmo 56. Están destrozándome, están martirizando mis enemigos. Pero ahora, dice David, en el día que temo, yo confío en ti. ¿Es malo tener miedo? ¿Es malo tener miedo? ¿Qué habrá sentido José? Acuérdense, José fue uno de los últimos hijos de Jacob, de los 12 hijos que tuvo Jacob. ¿Qué habrá sentido José cuando sus hermanos lo echaron en el pozo y luego lo vendieron como esclavo? ¿Ustedes creen que José sintió miedo? Claro. Claro que sí sintió miedo. ¿Y qué habrá sentido Yeshua, Jesucristo, cuando estuvo orando en el huerto de Getsemaní? ¿Qué creen ustedes que habrá sentido? Bueno, el Evangelio nos lo dice en Hebreos 5:7. Vamos a buscar Hebreos 5:7. Hebreos es uno de los últimos libros del, del, este, del Nuevo Testamento. Hebreos 5:7 dice, y Cristo en los días de su carne, está a punto de morir, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas, cuando estaba en Getsemaní, ahora en el puerto de Getsemaní, al que le podía librar de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente. ¿Tuvo miedo Yeshua cuando estuvo orando en Getsemaní? Claro que sí. Aquí Hebreos nos dice que había grandes clamor y lágrimas en sus ruegos. ¿Es pecado el tener miedo? ¿Ustedes creen que es pecado tener miedo? No, pero el permitir que el miedo me haga perder la fe en Dios, sí es condenado. Otra vez, vamos a repetir esto porque es muy importante. No es malo tener miedo, pero permitir que el miedo me haga perder la fe en Dios, sí es condenado. O sea, llevar el miedo hasta un extremo que nosotros se nos olvide pedir misericordia al Todopoderoso. Acuérdate de mí, ten compasión de mí, ayúdame, ten gracia para conmigo. A pesar de su miedo y sus enemigos, David dice, ¿qué me puede hacer el hombre? ¿Qué me puede hacer el hombre? Y también lo dijo nuestro Señor Jesucristo. Vamos a buscar Mateo 10:28. En los Evangelios, Mateo 10:28. Dice, fíjense muy bien porque este es un versículo muy importante. Dice, y no temáis a los que matan al cuerpo. ¿Quiénes pueden matar al cuerpo? Pues cualquier persona con una pistola, con un bate, con una espada, con muchas armas diferentes. No temáis a los que matan al cuerpo, mas el alma no pueden matar. No, el alma no la pueden matar nadie, ningún hombre, mas temed más bien aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. ¿Ese quién es? ¿A quién se está refiriendo? Claro,
El Padre Todopoderoso, el Padre Eterno, el Padre Bueno, es el único que puede hacer que se destruya el alma y el cuerpo. Entonces, a los otros dice, no, no les teman a ellos. Ellos no pueden hacer nada con nuestro ser, con esa parte que tenemos, que Dios nos ha dado para tener vida eterna. Recuerda todo lo que Dios ha hecho por ti en el pasado. Cuando estés en momentos de dificultad, cuando estés en angustia, recuerda todo lo que Dios ha hecho en el pasado, así como lo hizo David. Vamos a verlo en el versículo 4. Vamos a ver, otra vez vamos al Salmo 56 y dice en el versículo 4, dice, todos los días ellos pervierten mi causa. Todos los días. Aquí está otra vez. En el versículo 2 dijo, todo el día me están haciendo daño, me están martirizando. Ahora, versículo 5, todos los días ellos pervierten mi causa, o sea, mi vida. Contra mí son todos sus pensamientos para mal. Todo lo tienen para mal. Muy bien, vamos a ver qué dice aquí. Dice, recuerda todo lo que Dios ha hecho por ti en el pasado, así como lo hizo David. En el versículo 4, él dice, en Dios alabaré su palabra, en Dios he confiado. David recuerda las promesas, él ha sido ungido para ser rey. Y dice otra vez en el versículo 4, en Dios alabaré su palabra. En Dios he confiado, no temeré qué puede hacerme el hombre. No temeré qué puede hacerme el hombre, porque en él he confiado. A Dios alabaré en su palabra. Y aquí tenemos a David siendo ungido con aceite por el profeta Samuel. Y acá están todos sus hermanos, que todos pensaron que a lo mejor alguno de ellos iba a ser el escogido para ser el rey, pero resulta que el más pequeño de los 8 fue el que fue seleccionado por Dios. Y a David, en estos momentos de dificultad, de ansiedad, de angustia, de martirización, recuerda cuáles son las promesas de Dios. Pero si Dios me dijo que yo iba a ser rey, entonces Él me ayudará a salir de este problema. El enemigo no quiere que se lleven a cabo los planes de Dios. Y dice en el versículo 5, todos los días ellos pervierten mi causa. Contra mí son todos sus pensamientos para mal, porque no quieren que se lleven a cabo los planes de Dios. Versículo 6 dice, se reúnen, se esconden, miran atentamente mis pasos, como quienes acechan a mi alma. Fíjense bien, aquí dice, probablemente aquí David en este versículo está especificando la forma como lo atraparon en una emboscada los, filisteos, porque dice, se reúnen, se esconden, miran atentamente mis pasos, como quienes acechan a mi alma, o sea, lo están acechando, buscando para pescarlo. Probablemente lo atraparon en una emboscada. ¿Qué está haciendo Dios? Muy bien, vamos a ver el versículo 7. Pésalo según su iniquidad, oh Dios. ¿Qué está haciendo David? Dándole a Dios la venganza, dejándole a Dios la justicia, la venganza, y derriba en tu furor a los pueblos. Fíjate bien, él dice, Señor, pésalo según su iniquidad, júzgalos, oh Dios, y derriba en tu furor a los pueblos. Versículo 8. Mis huidas tú has contado. Pon mis lágrimas en tu redoma. ¿Qué es eso de redoma? Redoma es un odre. Es un odre, es una como un recipiente de piel donde echaban el vino y dice, pon mis lágrimas en mi redoma. ¿Cómo que pon mis lágrimas en mi redoma? ¿Sí? ¿Sí? Dice el Padre, dice la palabra de Dios, que Él cuenta
todas las lágrimas que salen de nuestros ojos por el maltrato de otras personas que nos dan, por la forma como nos hacen sufrir. Y él dice que va poniendo en una especie como de vasijita, así como esta. Él va poniendo, dice que va poniendo las, las lágrimas que salen de nuestros ojos. Poniendo las lágrimas y las va juntando en este recipiente. Las lágrimas que salen de nuestros ojos. Él las va juntando, dice que las junta en un odre o un recipiente. Un recipiente. ¿Con qué fin? ¿Con qué fin? ¿Con qué fin lo hace? Vamos a ver. Ya, ok. Entonces, ¿con qué fin lo hace? Lo hace con el siguiente fin. Vamos a leer, dice, mis huidas tú has contado. O sea, todo mi ir y venir, todo mi batallar, Padre Todopoderoso, tú lo has contado. Pon mis lágrimas en tu redoma, en tu vasijita, pon mis lágrimas en tu redoma. ¿No están ellas en tu libro? O sea, Dios tiene un libro donde donde escribe quiénes están haciéndonos daño, donde escribe, donde escribe quiénes están persiguiéndonos y haciéndonos batallar, donde escribe, dice, mis huidas tú has contado, pon mis lágrimas en tu redoma, en tu vasijita, junta mis lágrimas, ¿no están ellas en tu libro? Versículo 9, sean luego vueltos atrás mis enemigos, el día que yo clamare, esto sé que Dios está por mí. Tú hazte cargo de mis enemigos, le dice a Dios. Tú hazte cargo de mis enemigos. Yo te los dejo a ti. Acuérdense que el Padre nos recomienda que nosotros le dejemos la venganza a Él. Mía es la venganza. Ustedes no traten de vengarse por sus propias fuerzas. Si alguien les hace daño, encarguen a mí la venganza. ¿Qué está haciendo Dios? Versículo 8. ¿Qué está haciendo Dios? Dice, pon mis lágrimas en tu odre o en tu recipiente. ¿No están ellas en tu libro? ¿Quién hace justicia? ¿Quién hace la justicia con todo lo que nos hacen batallar nuestros enemigos? Vamos a ver qué dice Pedro. Pedro 2:21. Vamos otra vez. Pedro está casi al final del Evangelio. Pedro está después de Hebreos y vámonos a Primera de Pedro 2:21. Primera de Pedro 2:21. Dice 21-23. Pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas, el cual no hizo pecado, ni se halló engaño en su boca, quien cuando le maldecían no respondía con maldición, cuando padecía no amenazaba, sino encomendaba la causa al que juzga justamente. Y eso es lo que nos está pidiendo el Padre que nosotros hagamos. No te vengues tú, déjame a mí la venganza. ¿Qué dice el Salmo 139?
Vámonos al Salmo 139 para poder ver otra sugerencia del Padre. Salmo 139 del 1 al 6 dice, oh Dios, tú me has examinado y conocido. Tú has conocido mi sentarme y mi levantarme. Has entendido desde lejos mis pensamientos. Has escudriñado mi andar y mi reposo, y todos mis caminos te son conocidos. Pues aún no está la palabra en mi lengua. Aún no está la palabra en mi lengua. Y aquí, oh Padre Todopoderoso, tú la sabes todo. Aún no está la palabra en mi lengua. Y tú, Señor, tú la sabes toda. Detrás y delante me rodeaste y sobre mí pusiste tu mano. Tal conocimiento es demasiado maravilloso para mí, dice el Salmo 139. Alto es, no lo puedo comprender. ¿Cómo vamos a poder comprender estas maravillas de parte de Dios? Versículo 9. Vamos otra vez al Salmo 56. Salmo 56 dice, versículo 9 dice, sean vueltos atrás mis enemigos el día que yo clamare. Esto sé que Dios está por mí. Dice, David ha estado en tantas situaciones tan difíciles que tiene plena confianza en él. Plena confianza en él. Vamos a ver qué dice Romanos 8:31. Romanos está en el Nuevo Testamento, en los Evangelios, Romanos 8:31. Perdón, sí, Romanos 8:31. Del 31 al 35. ¿Qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién es contra nosotros? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con él todas las cosas? ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condena? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Acaso tribulación o angustia o persecución o hambre o desnudez o peligro de espada? Nadie nos separará del amor de Dios. O sea, tenemos que poner mucha atención. ¿Qué hizo David en esta situación tan difícil, tan aterrorizante, tan martirizadora? Le dejó a Dios toda la venganza de sus enemigos, de todo lo que están haciendo con él. Versículo 11. Vamos al Salmo 56, dice, versículo 11. En Dios he confiado, no temeré. ¿Qué puede hacerme el hombre? ¿Cómo es posible? ¿Cómo es posible que en medio de una situación tan escalofriante como en la que está ahorita este David, está siendo martirizado por sus enemigos los filisteos? ¿Cómo es posible que él pueda decir en Dios he confiado? Pues sí, claro que es posible. ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Cómo es posible? ¿Dónde aprendió David estas cosas? ¿Dónde las aprendió? Vamos a Proverbios. Proverbios está después de los Salmos. Y en Proverbios 3, del 5 al 6, dice, fíate de Adonai de todo tu corazón. No te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y él enderezará tus veredas. No seas sabio en tu propia opinión. Teme a Jehová y apártate del mal, porque será medicina para tu cuerpo. ¿Dónde aprendió David estas cosas? ¿Dónde aprendió a acudir al Padre, al Todopoderoso, al Eterno, al bueno, misericordioso? ¿Dónde? Claro, en la palabra de Dios.
En la palabra de Dios es donde aprendió. Y aquí dice Proverbios, fíate de el Padre de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. No seas sabio en tu propia opinión. Teme a Jehová y apártate del mal, porque será medicina para tu cuerpo. Vamos a ver ahora qué dice Deuteronomio 31. Deuteronomio está al principio, es uno de los 5 libros de Moisés. Deuteronomio 31, del 6 al 8. Dice, esforzaos, cobrad ánimo, no temáis ni tengáis miedo de ellos, porque Dios es el que va contigo, no te dejará ni te desamparará. Y llamó Moisés a Josué y le dijo en presencia de todo Israel, esfuérzate y anímate, porque tú entrarás con el pueblo en la tierra que juró Dios a sus padres que les daría y tú se las harás heredar. Y Adonai va delante de ti, él estará contigo. No te dejará ni te desamparará. No temas ni te intimides. Muy bien. Ahora, ¿dónde aprendió David todo esto? En la palabra de Dios. En Deuteronomio 24 también dice, Deuteronomio 24 dice, porque Dios va con nosotros para pelear por vosotros contra vuestros enemigos para salvaros. ¿Dónde? ¿Dónde aprendió David todas estas cosas? ¿Dónde aprendió a acudir al Padre en momentos de desesperación, de angustia? En la palabra de Dios, como lo que nosotros estamos haciendo cada semana, aprendiendo de la palabra de Dios, con todo nuestro corazón, con todo gusto, con todo el anhelo de que formen parte de nuestra vida, que vayan con nosotros a donde quiera que vayamos y que no se aparten de nosotros las palabras que Él puso aquí en su Biblia para que nosotros las entendamos, nos apoderemos de ellas, las vivamos, las tengamos clavadas en nuestro corazón. En medio de la adversidad, como en la que está David, ¿a qué se compromete David? Ahora fíjense bien, qué curioso. Este salmo, no nomás David nos está explicando lo que le está pasando, que está en tremendo eh, problema. Tampoco se conforma nada más con decirnos que él confía en Dios, que él le entrega todo a él, que él le entrega todas la venganza a él. Ahora él nos dice a qué se compromete David. Así nosotros tenemos que comprometernos, tenemos que hacer un compromiso con Dios. Vamos a ver qué dice los versículos 12 y 13 del Salmo que estamos viendo, que es el 56. Dice los versículos 12 y 13 para terminar. Dice, sobre mí, oh Dios, están tus votos, o sea, mis votos, mis promesas, lo que yo voy a hacer en agradecimiento por la bondad que has tenido para conmigo. Dice, te tributaré alabanzas, te daré alabanzas, porque has librado mi alma de la muerte. Sí, David ya lo da por hecho de que Dios lo va a librar de la muerte y mis pies de la caída. No me dejarás caer para que ande delante de Dios en la luz de los que viven, no de los que mueren, de los que viven, aunque ande en sombra de muerte. Y David nos da un ejemplo extraordinario de cómo comportarnos, de cómo llevar a cabo una situación desesperante, angustiosa, martirizante, siempre acudir a Él y estar seguros de que Él vendrá en nuestra ayuda, con su misericordia, con su gracia. ¿Quién, quién se iba a imaginar que le iba a poner en su cabeza que se convirtiera como un loco, que actuara como un loco? ¿Y quién se iba a imaginar que el rey Aquís lo iba a desechar, siendo el rey David, a quien tanto odiaba? Solamente Dios. En Romanos 12,
12, 19. Muy importante leer este versículo para que lo tengamos bien presente. Romanos 12, 19. Romanos 12, 19 dice, no se les olvide memorizar este versículo. No os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios. Porque escrito está, mía, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Mía es la venganza. Mía es la venganza, dice el Señor. No os venguéis vosotros mismos, porque si ustedes le preguntan a cualquier persona a quien se le hizo un daño y él se venga, pregúntenle, pregúntenle, cuando ya pasó, ¿qué sacó de bueno después de esa venganza? ¿Qué sintió de bueno después de esa venganza? No se siente nada bueno, nada bueno, porque nosotros no somos jueces. Nosotros tenemos que dejarle toda la venganza al Señor. Y ahí terminamos el Salmo 56. Es otro salmo Mictam que parece que está hecho de palabras de oro. Son enseñanzas que nos deja David. ¿Cómo? ¿Cómo actuar cuando estamos en situación difícil, angustiante, desesperante, injusta, martirizante? ¿Cómo hacerlo? Aquí está. Él nos dice cómo. No olviden, cada mañana, cuando se levanten, ya tenemos el Salmo 116 por leer cada mañana. Ahora el Salmo 56 es otro Salmo Mictam. Y vamos a despedirnos en oración para que el Padre ponga en las personas que vean esta clase diferida y les conceda la dicha de poder estar seguros de que Él es el Señor de la venganza. Él es el Dios justo. Gracias te damos, Padre Todopoderoso, porque has sido bueno con nosotros y porque has permitido que abramos tu palabra con toda libertad y porque el Espíritu tuyo es el que nos guía y nos redarguye. Gracias por David, por el siervo David. Gracias por todas las enseñanzas que nos dejó a través de los salmos, por su forma de comportarse. Gracias, Señor, porque sabemos que aunque no fue perfecto, Él dice la palabra de Dios. Era un hombre conforme a tu corazón. Y nosotros hemos aprendido y aprenderemos muchas más cosas acerca de Él. Llévanos con bien en esta semana. Protégenos de todo mal. Que tus ángeles estén alrededor de nosotros y de nuestros familiares, de nuestras personas que tanto anhelamos, que vengan al conocimiento tuyo y que se gocen con la palabra de Dios como nos gozamos nosotros. Qué dicha, Padre, poder tener tu palabra y comerla, saborearla, apropiarnos de ella. Te lo pedimos en el nombre de Jesucristo, Yeshua. Amén.